Bien, una nueva etapa empieza en la Argentina. Como todos ya sabrán, tenemos presidente electo por los próximos 4 años. Es finalmente Mauricio Macri. Y bueno, más allá de los análisis que ya han abundado desde el domingo hasta este jueves, vamos a desglosar un poquito la situación o el escenario que espera al flamante presidente electo de acá a lo que será la asunción de su gobierno el 10 de diciembre. Para empezar, dato no menor, más allá de que obviamente el balotaje llevó a Macri a la presidencia, recordemos con el 51,40%, muy ajustado el triunfo sobre el candidato del Frente por la Victoria, Daniel Scioli, que obtuvo en el 48,60%, apenas 2,8% de diferencia en el escrutinio provisorio. Recordemos que son lo que brindó la justicia electoral el domingo. Ahora en este momento está haciendo el recuento definitivo. Veremos cuál es la diferencia final y real. Pero recordemos que Macri, con esta pequeña diferencia, se le presentan varios desafíos y varias cosas positivas también. El primer desafío, por ejemplo, es haber llegado mediante un balotaje a la presidenta con un porcentaje muy ajustado. Muy ajustado, si vemos los números reales, son 12.903.301 votos para Macri sobre 12.198.044 votos para Daniel Scioli. Entonces, en un balotaje, recordemos, la elección, o mal llamada, no es una elección, sino es una opción, porque hay dos candidatos que quedan de la elección general, el primero y el segundo. En este caso Macri fue segundo en la elección general y después le ganó a Daniel Scioli, que salió primero en la elección general, que no logró ganar en primera vuelta. Entonces el balotaje no es una elección concretamente, sino una opción entre los dos candidatos que quedaron. Esa pequeña diferencia hace que Macri tenga unos desafíos de gobierno muy interesantes, ya que el Congreso Nacional, y también acá la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la legislatura, tienen los números muy ajustados en ambas cámaras, con la nueva recomposición de la Cámara que va a ser el 10 de diciembre, porque no son la primera minoría y tampoco tienen capacidad de quórum, más allá de que puedan eventualmente hacer un acuerdo con el masismo. Pero bueno, por otro lado, esa triple corona que obtuvo Mauricio Macri y Cambiemos, hablo de Nación, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo creo que los 3 estados más importantes de la Argentina, también trae otros datitos interesantes esa triple corona. Por ejemplo, esta situación no se daba, recordemos, desde hace 23 años, que un mismo espacio político controle estos 3 estados que acabamos de nombrar: Nación, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. La última vez que un mismo espacio gobernó Nación, Provincia y Ciudad fue en 1989, cuando Carlos Menem era elegido presidente, Antonio Cafiero gobernaba la provincia y Carlos Grosso era intendente de la capital federal, porque aún no había sido reformada la constitución de la ciudad porteña, que años después, le daría su autonomía, ¿no? Pero bueno, esta suma de poder implica que Macri va a tener bajo su control no solo 3 estados, sino la administración de cerca del 78% de los impuestos del país. Y además, el manejo del 80% del gasto público total de la Argentina. Cifras elevadísimas, teniendo en cuenta Nación, Ciudad y Provincia, recordemos, ¿no? Además, Macri y Cambiemos, en este caso mejor dicho el PRO, en estos 3 espacios controlará el 90% de la pauta publicitaria del país. El 90%, gran dato ese, sumando, repito, Nación, Ciudad y Provincia. Asimismo, según datos consultados, cerca del 60% de los empleados del Poder Judicial, incluidos jueces, quedarán bajo la jurisdicción de los gobiernos nacional de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Y como un datito final, Macri y Cambiemos controlarán gran parte de los servicios de seguridad, y hablo de los servicios de inteligencia, las 3 Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeronáutica, Policía Federal, Provincial y Metropolitana. Un caudal de poder
sumamente interesante y también, digamos, con perspectivas de sectorizante, ¿no? Porque es un solo espacio político. Esto provoca un desafío para Macri, que ya las excusas que teníamos aún seguimos teniendo, es que la relación, sobre todo provincia-nación, ciudad-nación, ciudad-provincia, hoy por hoy no hay más excusas porque un solo color político gobierna estos 3 estados tan importantes que tuvieron relaciones conflictivas en distintos temas como hospitales, transporte, presupuesto, coparticipación, la basura, que es un tema interesante. No hay excusas y la suma del poder político ejecutivo es inmensa para Mauricio Macri, no así la suma del poder legislativo, donde el Congreso para Macri es adverso porque la primera minoría sigue siendo el Frente para la Victoria, tanto en el Senado como en Diputados de la Nación, pero en el Ejecutivo tiene todo, y los números del Ejecutivo, de los 3 ejecutivos que va a manejar, le dan para alejarse de las excusas y que la hora de demostrar cómo se gestiona pasando a ser oficialismo y no solo criticando en la oposición, ha llegado. Toda esta cuestión despertará distintos análisis porque son datos reales y ahora es la hora de observar cómo gobernará Cambiemos de Mauricio Macri con el PRO, tanto en el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una triple corona que es la que inéditamente, después de 23 años, han logrado conseguir. La hora de la verdad ha llegado, entonces estaremos analizando cómo se dará esta situación. Soy Juan Alfaro y esto es Superlógico. Superlógico, un banquete informativo para todo consumo.